Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor. Me habla Él, me alegres conversamos, mi Dios y yo en eterna comunión. Me habla Él, me alegres conversamos, mi Dios y yo en eterna comunión. Me cuenta de los tiempos que han pasado, que un plan celeste fue hecho para mí, cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Mi Dios y yo por siempre andaremos y como amigos en gran comunión. El mundo pasará y sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. El mundo pasará y sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos sean los invitados que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Yo sé que anduve saludando a algunos de ustedes y le ofrezco disculpas si no saludé a algunos otros hermanos, ¿no? Me pongo nervioso cuando me toca pasar aquí enfrente, pero le doy gracias a Dios, como siempre, por permitirme estar aquí hoy con todos ustedes y en este caso a venir a dar de comer espiritual, ¿no? Vamos a comenzar con la escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2:11, y lee: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, es decir, residentes temporales, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice el Espíritu: os ruego como extranjeros, como peregrinos, que se refiere a residentes temporales, y en general todos aquí vamos de pasada en esta vida. Pero aquel alma que ha obedecido el Evangelio de Cristo, desde ese momento en que Él es bautizado, Él se vuelve un extranjero a este mundo. Él se vuelve un peregrino en el corazón para ya no vivir conforme al mundo, mas seguir a Dios. Mas seguir a Jesucristo. Fíjense las palabras que dijo Jesús en Juan 17. Juan 17, versículo 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Jesús mencionó.
y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora mi pregunta a ustedes, hermanos, los invitados, ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Primero, antes que todo, escuchamos el Evangelio, ¿no? Y si eres de fe, obedeces el Evangelio. Obedeces el Evangelio y así comienzas a conocer tú a Dios y Dios a ti. Fíjense en lo que dice Gálatas 4:9. Fíjense en el detalle aquí en Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, porque ellos se habían bautizado, o más bien, fíjense bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les hace una pregunta, ¿cómo te quieres regresar para atrás? Habiendo conocido a Dios, habiendo obedecido el Evangelio, y que Dios los ha conocido a ustedes, ¿sí? Los ha conocido a ustedes. Me quedo aquí pensando en el detalle. Esta gente de Gálatas se estaban echando para atrás. Querían regresar a la ley, a la vieja ley de Moisés. Dice la palabra, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ellos no estaban completamente entregados a Dios, por así decirlo. No estaban completamente muy entregados a la obra, ¿no?, del Evangelio, de seguir a Cristo por medio de su palabra. No tenían un entendimiento quizás como el que usted y yo tenemos, porque usted y yo tenemos una ventaja, que tenemos la Biblia a nuestra disposición. Ellos no tenían eso al entonces, ¿no? Pero fíjense nomás, ¿qué significa esto? Uno no necesita llegar a tener un conocimiento muy alto, una sabiduría muy, muy alta para que Dios te conozca, hermano. Ellos no lo tenían, pero Dios conoció a ellos. Lo que tenían ellos es que obedecieron el Evangelio, así como usted y yo lo hemos hecho. Y ojalá los invitados también, dado caso en el futuro, hoy, vengan a ser conocidos por Dios también. Me pongo a pensar en ese detalle. Que te conozca Dios. Dios conoce que hay gente en el mundo, ¿sí? Dios conoce todo, porque Él todo lo sabe. Pero aquel que obedece el Evangelio, Dios lo conoce más profundamente, porque Dios le imparte de su Espíritu y te lidia contigo como hace un padre a un hijo, un padre a una hija. Porque hay una escritura que dice que Dios no va a conocer a cierta gente. Mateo 7. Mateo 7, 22. Vamos a empezar con el 21 para leerlo en lo que es el contexto de la escritura, ¿no? Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, es una profecía, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense, en ese día, en aquel día, ¿no?, que estés durante a tu Dios, en el día del juicio, que quieras entrar al reino de los cielos
que te diga, yo nunca te conocí. Apártate de mí, tú que eres hacedor de maldad. ¿Por qué no los conoció Dios? Porque no obedecieron el verdadero y completo evangelio de Cristo. Obedecieron un evangelio corrompido, un evangelio con mitad verdad, mitad mentira, un evangelio con mitad compuesta por el hombre y la mitad por Dios. No obedecieron la palabra de Dios como se debía de haber obedecido desde el principio. Me quedo pensando, esta gente hizo muchas cosas, profetizaban en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús echaban fuera demonios y hasta hicieron muchos milagros, fíjense nomás, hasta milagros se aventaron y aún así Cristo no los conoce. Porque Cristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Qué nos dice el Señor? Que obedezcamos su voluntad, que obedezcamos su palabra. Primero, antes que si quieres conocer a Dios, necesitas primero haber escuchado el Evangelio, primero, después obedecerlo. Y así empieza Dios a trabajar en tu vida, ¿no? Tiene que haber un principio. El obedecer el Evangelio, al obedecer el Evangelio, te comprometes con Dios. Porque tú has puesto tu esperanza, tu fe en su obra, su misericordia, de que Él mandó a su Hijo a morir por tu pecado. Famosa escritura en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todos sean salvos por Él y no se pierdan. Y que solo a Él vas a seguir. Porque solo Él murió por ti, hermana. Y solo Él te lleva a la eternidad. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre nadie viene a mí, si Dios no lo acarrea. Y a la misma vez, dice otra escritura, muchos son llamados, pocos los escogidos. Me quedo pensando, ¿por qué serán pocos los escogidos? Porque pocos hacen la voluntad de Dios. Pocos trabajan en la iglesia. Pocos predican fuera de la iglesia. Y acordémonos que Dios es un Dios celoso. Ya cuando obedeces el Evangelio, te comprometes con Dios. Yo me comprometí con Dios porque yo quiero salvar mi alma. Yo no tengo poder de salvar mi alma, la tiene Dios. Y lo que Dios diga, yo haré. Es simple y sencillo así. No sé por qué hay gente que quiere salirse con la suya, ¿no? Quiere sacarle la vuelta a la palabra de Dios y así, según ellos, entrar al reino de los cielos. Eso no se va a poder, hermano. Me burlarás a mí, te burlarán a ti, pero al que no burlan es a Dios. Quiero leer esta escritura antes de continuar. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es un fuego consumidor. Pablo allá lo dice en Hebreos también, Dios es un fuego consumidor. No juegues con la lumbre, como los decían cuando estábamos niños, porque te vas a quemar. O sea, no podemos jugar con las cosas de Dios, porque Dios es un fuego consumidor, hermano. Bueno, escuchamos el Evangelio, los bautizamos, recibimos el don de Dios, la tercera parte de la deidad, el Espíritu, el Santo Espíritu, que Él viene a morar en nuestras vidas. Lo demás, hermanos, lo demás que es igual de importante, es tu obediencia a Dios.
Tu obediencia a Dios determina tu desarrollo espiritual. Fíjense en las palabras de Cristo allá en Mateo 7. Mateo 7:24. Y lee Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Y esos vientos, esos ríos que soplaron y golpearon contra aquella casa, son los problemas de la vida. No más porque obedecimos el Evangelio, no significa que vamos a vivir una vida de color de rosa, como decimos. Nos van a venir problemas, vamos a ser probados. Así como el fuego es probado, el oro es probado en el fuego, así nuestra fe también va a ser probada. ¿Quién es el que tiene las riendas del corazón del hombre sino Dios? ¿Quién te va a probar sino Dios? A ver si de veras tú vas la mía extra por hacer la voluntad de Dios. A ver si tú de veras quieres obedecer a Dios. O nomás los hacemos como que aquí y allá, voy a la iglesia, doy lo que me sobra. Leo una escritura aquí y allá, ¿no? Tenemos que estar, hermanos, 100% entregado a la obra, entregado al Espíritu. Solamente así crecemos, solamente así tenemos la vida eterna, ¿no? La madurez espiritual, el desarrollo espiritual. Si nos quedamos en la zona de confort, ¿cómo esperamos llegar a hacer algo? ¿Cómo esperamos hacer un estudio, predicarle a alguien afuera, a alguien a tu familia? Cuando queremos andar mitad en el mundo y mitad con Dios, eso no se puede. Conforme a la Escritura, eso Dios no concuerda con ese tipo de actividad, ¿no? Dios quiere que tu corazón esté 100% en la obra del Espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Digo pues andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Entre más te mantengas en el Espíritu, que es la obediencia a la palabra, más te vas a desarrollar en el conocimiento de Dios y de su voluntad y de su amor. Entre más tú obedezcas a Dios, más vengas a los domingos, más vengas los martes, más estudies durante la semana. Predicar es una cosa increíble a alguien más. Cuando tú le predicas a alguien más, te juzgas a ti mismo en un sentido de que, ¿cómo ando yo espiritualmente? Al predicarle a esta persona, se me viene a la mente una escritura en Romanos, dice, tú que predicas a alguien que no robes, ¿robas tú? O sea, cuando tú le predicas a alguien que obedezca el Evangelio, que se aparte del mal, ¿acaso tú andas haciendo lo que predicas? Porque si no andamos haciendo lo que predicamos allá afuera, los volvemos como hipócritas, ¿no? Ante los ojos de Dios. Entre más obedeces la palabra de Dios, entre más te entregas sacrificio, ahí está el sacrificio, ahí está la lucha del día en día. Poco a poco Dios te va dando ese aumento espiritual, hermano. Y poco a poco te vas desarrollando en el amor de Dios. Dice la Escritura, Dios es amor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7, fíjense bien. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no nomás se trata de amar al hermano de labios para afuera. Yo te amo, hermano. Se trata de hacer el bien a tu hermano. ¿Cómo demuestras que amas a tu hermano? Haciéndole el bien, ayudándolo. ¿Y qué hay en mejor forma que en lo espiritual? En lo espiritual o fuera de lo espiritual. Fíjense lo que dice ahí en esa misma vecindad, como quien dice, ¿no? Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17, un capítulo atrás, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, no a otra persona fuera de la iglesia, no a otra gente que no es tu hermano en Cristo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Más clara que el agua no puede ser esta escritura, hermanos. Si tú cierras tu corazón contra tu hermano, ¿sí? Hermano en Cristo, que tiene necesidad, ¿cómo es que has desarrollado, dices tú que has desarrollado su amor en Dios y no lo demuestras a la hora de demostrarlo? El detalle aquí es, fíjate a quién le cierras el corazón, a un hermano en Cristo. Yo sé que hay familiares, hay gente allá afuera que se quieren aprovechar de uno y toman mi nobleza, por así decirlo, como debilidad. De hecho, un familiar me dijo el otro día, es que tú eres bien débil. Tú eres bien débil a hablar formal a la gente, a hablar formal a aquel tío, a aquel tía. No sé si débil, tal vez sí, le digo, pero también tengo en mente que yo como cristiano necesito ser misericordioso, ¿no? Ser misericordioso porque ellos me tienen como cristiano. Sí, él va a la iglesia, Leo va a la iglesia. A Leo le vamos a pedir favor. Y hay cierta gente que sí se aprovecha de ti. Se aprovecha de ti y va a haber casos, no nomás porque eres cristiano, pero va a haber casos en que tú le vas a cerrar la puerta a cierta gente. Pero si se la cierras a un hermano en Cristo, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Supuestamente tú y tu hermano van a la iglesia. Se están desarrollando juntos, espiritual. Dios está trabajando en los corazones de ambos. Ayuda a tu hermano. ¿Qué mejor forma de demostrar el amor de Dios, que estás desarrollándote en el amor de Dios, ayudando a tu hermano, a tu hermana? Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbal que retiñe. No me sirve de nada, hermano. Es por eso que usted en su oración a Dios le debería de pedir que Dios lo ayude a desarrollar ese amor. Ese amor con Dios, a Dios, que se pasa a los hermanos. La palabra dice, si no amas a tu hermano que tienes a un lado de ti, ¿cómo vas a amar a Dios que ni lo ves? Porque nuestro Dios es un Dios invisible, es un trino Dios, Padre, el Hijo,
están en el cielo. El que está con nosotros en la tierra actualmente, conforme a la Escritura, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Las otras dos partes de la deidad están en el reino. Y cuando venga Cristo, pues va a comenzar el juicio, ¿no? Va a apartar Dios las ovejas de los cabritos. Entonces sí, va a haber retribución. Quiero que regresemos otra vez a la primera escritura que leímos, que es Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 11. Yo no en segunda. Pero... Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma, hermanos, fíjense bien, contra dónde batalla contra quién batalla ese deseo carnal. Contra el alma, no el espíritu, no el cuerpo. ¿Sí? El alma del ser humano es la esencia inmaterial que define al individuo. Es quien eres tú por dentro. Tu mente, corazón, voluntad, imaginación, incluye tus pensamientos, deseos, pasiones, sueños. En igual manera, tu espíritu habla de la misma vida interior en relación con Dios. Tu fe, esperanza, amor, carácter, es vida al cuerpo. Porque dice Santiago 2:26, que así como el cuerpo sin el espíritu es muerte, así la fe sin obras también está muerta. Ahora, estos deseos carnales guerrean contra tu alma, con la esencia de quien tú eres, por control de tus acciones. Y si ese deseo carnal te llegara a sobretomar, te va a afectar, hermano, profundo, muy profundo. Un pecado corrompe, arruina tu avance espiritual que tú llevas con Dios. Y si tú te paras aquí enfrente a dar un estudio, créeme, que un pecado te va a arruinar eso. Te empuja todo para atrás. Como en cierta manera, cada vez que yo me arrepiento de una falta, siento que le puso el reset, al botón reset a mi espiritualidad, ¿no? Tengo otra vez que aumentarme, trabajar otra vez esa confianza para yo poder ser útil a Dios. Útil en el sentido de que voy a predicar aquí, afuera, donde Dios me lleve, ¿no? Pero un pecado, hermanos, te arruina eso. Y lo digo por experiencia. Te corrompe hasta tu pensar. Te afecta el lenguaje. Fíjate, hay veces que a mí se me sale una mala palabra sin yo pensar de lo que estoy haciendo. Y digo, wow, o sea, estuviera el hermano Carlos aquí. No, pero sí pasa eso. Pues, como digo, ese pecado te arruina, ¿no? Tu mentalidad, el corazón. Y empiezas otra vez a hablar como antes hablabas, decir cosas como antes decías. Te afecta tanto que al día siguiente, como imán, te está jalando otra vez hacia el pecado, hacia esa tentación. Y la verdad del caso, hermanos, es que es una guerra lo que vivimos. Es una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. El espíritu, por un lado, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da alegría, gozo, esperanza, hermano. Nos da esperanza.
Y el otro lado está la corrupción de este cuerpo, que los quiere jalar, que los quiere jalar otra vez hacia el mundo, hacia las tinieblas, de donde los sacó Dios. Bíblicamente, usted invitado, bíblicamente, y no quiero ofenderlos, ustedes están en tinieblas. Cuando usted obedezca el Evangelio, Dios te sacará de esas tinieblas. Fíjense lo que dice Romanos 7. Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice Pablo, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, la palabra de Dios, la ley de la libertad, la ley del espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está a mis miembros, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahí está la guerra, hermano. Ahí está donde está saliendo chispas, ¿no? Porque el espíritu está yendo cara a cara con esta corrupción. Ahora todo depende de ti. Dios no fuerza a nadie. Dios no es un dictador. Dios te deja todo en tus manos. Sígueme a mí, tendrás paz, tendrás alegría, tendrás gozo, dormirás tranquilo en la noche. Sigue el pecado y te van a venir problemas, calamidades, enfermedades tal vez, ¿no? Pero no, ahí no hay gozo, en la carne no hay gozo, ahí hay muerte. Y la muerte es separación de Dios. Al contrario, Dios te quiere dar vida. Es por eso, hermano, hermana, cuando usted se encuentra en tentación, necesita luchar. Ahí le demuestras a Dios que tú quieres seguir a Dios, que tú estás aquí estás en esta carrera para recibir esa corona de vida por la cual Dios te ha llamado. Dios te llamó. No estamos aquí por casualidad. Dios llamó a cada uno de nosotros. Vengan a recibir esta corona. Primero obedezcan el Evangelio. Síganme en obediencia durante tu vida, dice Dios. Y yo voy a estar ahí, como dice el hermano Camilo, el plato de frijol nunca los va a hacer falta, ¿no? Dios es el que provee por ti, hermano. Pero de nuestra parte, como que sí, como que no estamos muy entregados a Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos a espaldas de Dios, según nosotros. Pero al que de veras que te estás burlando a ti mismo, no a Dios. Te estás burlando de ti mismo. Te estás negando tú una bendición de Dios al no obedecer a Dios. Porque según tú quieres que todo va a salir bien y quieres hacer lo tuyo, ¿no? Eso no trabaja, hermano. ¿Cómo luchamos? La espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, que representa la fe en Dios. Hermanos, todavía no la hemos librado, ¿sí? Todavía no la hemos librado. Muchos son llamados, vuelvo a esa escritura, muchos son llamados, pocos los escogidos. No la hemos librado y usted necesita luchar, porque si no usted va a caer también en el camino. Fíjense lo que dice Efesios 6.
Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra espiritual. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, vengan los domingos, vengan los martes, dedícale más tiempo a Dios durante la semana. Si es que usted no tiene un plan, uno como cristiano necesita estar en constante contacto, conectado con el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sea lo que sea, esto es nuestra vida. That's our lifeline. Esto es lo que nos está dando fuerza espiritual. Es la palabra de Dios. Y vas a pasar por tribulación, sí. No todo es color de rosa en esta vida. Pero va a haber una escritura, hermano. Cuando tú estés en tu peor momento, va a haber una escritura que te va a dar aliento, que te va a dar fe, que te va a dar paciencia. Pero eso depende de ti. Y todo lo demás, hermanos, yo digo, vale la pena sufrir estas cosas. Vale la pena sufrir que unos 70, 80 años, si acaso llegamos a eso, a cómo está el mundo hoy. Porque la recompensa, hermano, no se compara con nada de este mundo. La recompensa es celestial. Fíjense en Juan 14. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Cristo es la verdad. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas palabras, hermano, a mí me dan aliento. A mí me dan aliento para seguir, ¿no? Para seguir luchando, porque Dios me ha llamado con un llamamiento santo y he puesto mi fe en Dios, he obedecido el Evangelio. Estoy conociendo a Dios durante mi vida. No voy a decir que conozco todo a Dios o que tengo todo conocimiento, porque no, así no, yo no he llegado a esos alcances, ¿no? Pero fíjense los Gálatas. Dios conoció a los Gálatas que se estaban echando atrás. ¿Qué te da a decir esto? Ellos no tenían el entendimiento que algunos de ustedes tienen. Y aún así Dios los conoció. Pero ellos, queriendo volver a la ley, se estaban echando atrás. ¿Cómo es esto? Les dice Pablo. Voy a terminar con la escritura que se encuentra en Primera de Pedro 1:17. Dice la palabra, Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio. Espero que estas escrituras les hayan traído algo de alivio y los hayan edificado. Si hay alguna persona aquí que quiere conocer a Dios, que quiere que Dios te conozca, aquí hay agua. ¿Qué le impide, hermano, conocer al más poderoso? Dios los bendiga, hermano.